Hola, muy buenos días a todos. Nuevamente quiero presentar y agradecer a los directores de curso, al doctor Enrique Cos, gastroenterólogo y experto en neurogastroenterología, y al doctor Gonzalo Torres, cirujano, ambos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y también al doctor Rodrigo Vázquez, gastroenterólogo, jefe de gastroenterología del Hospital Infantil de México. Y el día de hoy continuamos con nuestro curso. Mañana nuevamente tendremos las sesiones de gastroenterología pediátrica. Por favor, en la aplicación hay una serie de avisos de los organizadores. Ahí vienen las instrucciones de cómo entrar a las sesiones y hay una hoja de preguntas y respuestas frecuentes donde pueden ver todas las dudas que tengan. De todos modos, pueden escribirnos si lo necesitan. El día de hoy tendremos el simposio de la industria de Grünenthal y la mixología saludable de Danone. Entonces, pues, si todo está listo, podemos empezar. Muy bien, iniciamos con nuestro primer módulo del día de hoy y vamos a comenzar con el doctor Ramón Carmona. Él es expresidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Él es internista, gastroenterólogo y endoscopista del Instituto Nacional de Nutrición y se dedica a la práctica de la medicina privada en San Luis Potosí. Adelante, doctor Carmona. El tema es enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muchas gracias por la invitación. Les voy a presentar algunos trabajos que a mi juicio fueron los mejores de los enviados a esta edición de la EW 2020 sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico. Comenzaremos con algunos aspectos de diagnóstico de la enfermedad por reflujo. Como sabemos, la monitorización ambulatoria del pH intraesofágico de 24 horas combinada con impedancia es la mejor prueba para medir la exposición del esófago al ácido, pero dista mucho de ser una prueba perfecta. Uno de los retos importantes es el análisis, que además de requerir un entrenamiento adecuado, necesita tiempo para hacerse de forma correcta, por lo que en los últimos años se han desarrollado sistemas simplificados y nuevas métricas que intentan aportar a estos sistemas simplificados. Por otro lado, se busca optimizar el rendimiento diagnóstico de algunos métodos para su aplicación en grupos especialmente difíciles, como aquellos sin erosiones esofágicas. El doctor Sifrin presentó los trabajos de un grupo de consenso que tuvo como objeto obtener un nuevo conjunto de valores normales de pH e impedancia. El grupo de consenso trabajó usando los tres principales sistemas disponibles en el mundo, analizando 170 trazos de sujetos asintomáticos sanos provenientes de los 5 continentes, analizados manualmente por 2 expertos. Y el grupo de consenso estableció los siguientes valores normales para exposición total al ácido, número total de episodios de reflujo, número de reflujos ácidos y no ácidos, puntajes de ondas peristálticas inducidas por deglución postreflujo e impedancia distal media nocturna basal. El grupo de consenso concluye que además de que estos parámetros nos ayuden a definir mejor lo normal de lo anormal, podrían contribuir en un futuro al desarrollo de sistemas de software que faciliten un análisis automatizado en un futuro cercano. Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de que al retirar un catéter de pH e impedancia, el paciente nos dice que el día de la monitorización fue el mejor en mucho tiempo porque tuvo muy pocos síntomas o incluso cursó asintomático. Y este hecho, que es muy común, ha sido muy poco estudiado. El doctor Enrique Cos Adame y la doctora Pilar Milke García, junto con su grupo de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, hicieron este estudio con el objeto de evaluar los patrones dietéticos antes y durante la pH de 24 horas en pacientes con síntomas de la enfermedad por reflujo. Utilizaron un sistema de computación para analizar la dieta antes y durante la pH con un recordatorio dietético. Como es habitual, les pidieron a los pacientes seguir su dieta sin restricciones.
Los investigadores observaron que aquellos con reflujo patológico redujeron en forma significativa el valor energético de la dieta antes y también durante el estudio. Y este grupo de pacientes con reflujo patológico cambió con más frecuencia el horario de sus alimentos y además hicieron más cambios en su dieta habitual. Los investigadores concluyen que los pacientes con reflujo patológico modifican en forma significativa la dieta durante la monitorización ambulatoria, por lo que nos recuerdan que deben ser motivados para seguir una ingesta normal de alimentos durante el estudio y así obtener el mejor rendimiento diagnóstico de la prueba. Y además proponen estandarizar el tiempo de las comidas y la ingesta energética para los estudios de pH-metría con impedancia en forma ambulatoria. El doctor Dasari y sus colaboradores presentaron este trabajo cuyo objetivo fue comparar los hallazgos del análisis con imagen de banda estrecha en pacientes con enfermedad no erosiva en comparación con controles y, quizá el aspecto más importante de este estudio, evaluar la respuesta al tratamiento. Se trata de un estudio multicéntrico internacional controlado y aleatorizado en los que pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva y controles fueron evaluados con NBI antes y después del tratamiento con inhibidor de bomba de protones o placebo según fueran sorteados. Los pacientes con enfermedad no erosiva tenían endoscopía con luz blanca normal, pH-metría con impedancia positiva y síntomas típicos de reflujo. Los pacientes control tenían endoscopía con luz blanca normal, pero pH-metría con impedancia negativa y sin síntomas de reflujo. Y como pueden observar, aquellos pacientes sin erosiones a la luz blanca mostraron una mayor frecuencia de dilatación de asas intracapilares, tortuosidad de estas asas intracapilares y microerosiones al análisis con NBI. Pero posiblemente el aporte más importante del estudio es que estos cambios mejoraron o se revirtieron después de la terapia con inhibidores de la bomba de protones. Por lo tanto, los investigadores proponen que la endoscopía puede ser útil para detectar los verdaderos casos de enfermedad por reflujo no erosiva e incluso proponen que esta prueba sea la que sustituya a la pH-metría impedancia en este grupo de pacientes, lo cual está por verse. Llama la atención que siendo un estudio multicéntrico internacional tenga tan pocos pacientes y eso quizás se explique por la alta selectividad de los sujetos control que podría explicar el por qué. Hay que seguirlos porque seguramente darán de qué hablar en un futuro cercano. La enfermedad por reflujo persistente es un problema cotidiano. Una tercera parte de los pacientes persisten con síntomas a pesar de un tratamiento adecuado o aparentemente adecuado con inhibidores de bomba de protones. En los últimos años, los bloqueadores del ácido potasio competitivo, los famosos PCAB, han salido de Japón para el mundo y parecen ser efectivos o más efectivos que los inhibidores de bomba de protones para el control sintomático y para la cicatrización de las erosiones. Pero también podrían tener mayores efectos secundarios en relación con la supresión profunda del ácido que producen. Por si no bastara con las preocupaciones relacionadas con la seguridad de los inhibidores de bomba de protones a largo plazo, a esto se ha sumado en los últimos meses el retiro de la ranitidina a nivel mundial, que también será analizado en un trabajo. El doctor Howden y colaboradores presentaron este estudio donde el objetivo fue estimar la presencia de reflujo persistente y evaluar las características clínicas y las diferencias económicas de este grupo. Se trata de un análisis retrospectivo de una base de datos de reclamos de Medicare hecha en 6,5 años. Los investigadores incluyeron a los pacientes con enfermedad por reflujo basándose en el diagnóstico, pero también en la prescripción y en el resurtido de medicamentos. Definieron reflujo persistente según el uso de recursos de salud, es decir, la presencia de reclamaciones por intervenciones quirúrgicas, por procedimientos endoscópicos, por consultas, visitas a urgencias, por cambios o ajustes en el tratamiento. Se compararon los costos sanitarios y las características de los dos grupos, tanto pacientes con síntomas persistentes y aquellos sin reflujo persistente. Lograron incluir una gran cantidad de pacientes, 399,000 sujetos incluidos, y de acuerdo a los criterios utilizados para el estudio, 26% de ellos tenían enfermedad por reflujo persistente. Y como pueden observar, este grupo se caracterizó por tener con mayor frecuencia comorbilidades asociadas, mayor frecuencia de hernia hiatal, mayor frecuencia de esofagitis, estenosis esofágica y disfagia. Y los costos de atención promedio por año se incrementaron $10,000 más en comparación con los sujetos sin persistencia de síntomas. Los autores concluyen que la prevalencia de reflujo persistente fue similar a las estimaciones publicadas anteriormente y esto se asoció con un aumento importante en los costos de atención por paciente por año. Quise traer algunos estudios acerca de vonoprazan porque es inminente su llegada a México. El objetivo de este trabajo fue determinar si el vonoprazan es eficaz en pacientes con esclerosis sistémica, un grupo que puede ser especialmente difícil
de tratar. Se trata de un análisis retrospectivo de serie de casos compilados en 9 años en un centro de referencia japonés. Los pacientes con esclerosis sistémica fueron sometidos a manometría y endoscopía para ingresar a este trabajo. El estudio de motilidad esofágica y los hallazgos a través de él fueron evaluados de acuerdo a la clasificación de Chicago y se estableció la presencia de esofagitis resistente cuando se observó persistencia con la dosis estándar de cualquiera de los fármacos, ya fuera inhibidor de bomba de protones o vonoprazan. La administración y la dosis de cualquiera de las dos opciones terapéuticas se decidieron en función de los síntomas que los pacientes presentaran. Lograron reclutar 143 pacientes con esclerosis sistémica y, como pueden ver, la proporción de pacientes resistentes a IV fue superior a los resistentes a vonoprazan en prácticamente todos los pacientes, con una proporción, más elevada de pacientes con motilidad normal y con trastornos menores de la motilidad. Pero esta diferencia se hizo mucho más evidente en los pacientes con contractilidad ausente. Los autores concluyen que los pacientes con ausencia de la contractilidad tienen más probabilidad de tener esofagitis resistentes a los inhibidores de la bomba de protones y en estos casos el vonoprazan puede ser una alternativa eficaz. Este es un estudio de no inferioridad. El objetivo fue establecer la no inferioridad y la seguridad del fexuprazan en comparación con esomeprazol en pacientes con esofagitis erosiva. Se trata de un estudio fase 3 multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado, comparativo entre los dos fármacos, en la que pacientes adultos con esofagitis erosiva fueron sorteados para recibir fexuprazan o esomeprazol 40 miligramos al día. La variable de interés primario fue la proporción acumulada de pacientes con cicatrización por endoscopía hasta la semana 8, pero se presentaron datos de curación a la semana 4, así como análisis de síntomas y calidad de vida. Como pueden observar, 260 pacientes fueron incluidos. A la mitad del estudio, a la semana 4, el fexuprazan tenía una tasa de cicatrización discretamente mayor que el esomeprazol, pero a la semana 8 ambos medicamentos tuvieron tasas de cicatrización idénticas. Sin embargo, el fexuprazan logró mejorar el alivio de la pirosis en síntomas moderados a graves y este efecto también persistió cuando se limitó al análisis de síntomas nocturnos. El fexuprazan también mostró mejorar la tos, por lo que los autores concluyen que la terapia de 8 semanas con fexuprazan, 40 miligramos diarios, no es inferior a esomeprazol a la misma dosis en pacientes con esofagitis erosiva y puede ser una mejor alternativa para resolver la pirosis, sobre todo grave, y los síntomas atípicos. El estudio o el ensayo Vision es un estudio aleatorizado multicéntrico abierto de 5 años que se está llevando a cabo en Japón para ver la efectividad del vonoprazan. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del vonoprazan en comparación con lansoprazol en la mucosa gástrica y su seguridad a largo plazo en pacientes con esofagitis erosivas que reciben mantenimiento luego de la curación en un análisis intermedio a 2 años. Este trabajo tiene 2 fases, una de cicatrización, donde se autorizan los pacientes a recibir vonoprazan o lansoprazol, y una fase de mantenimiento, que es la que actualmente se está corriendo. Lo que nos presentan los autores en este estudio es el análisis a 2 años, evaluando desde el punto de vista histopatológico la mucosa gástrica para detectar alteraciones neoplásicas. Como pueden ver, a los 2 años una gran cantidad de pacientes se mantenía en el protocolo y los autores encontraron que la hiperplasia de células parietales y células G fue mayor en el grupo de vonoprazan, pero no hay cambios neoplásicos en ninguno de los grupos, como tampoco se encontraron eventos adversos considerables. Los autores concluyen que en este análisis intermedio de 2 años, más del 80% de los pacientes inscritos han continuado y no se han observado problemas importantes de seguridad. Finalmente, la historia reciente de la ranitidina. Como ustedes saben, en últimas fechas, las agencias reguladoras mundiales han solicitado el retiro voluntario de la ranitidina por informes de contaminación con un agente que la Organización Mundial de la Salud tiene considerado como un agente carcinogénico. El objetivo de este trabajo fue evaluar si el uso de ranitidina incrementa el riesgo de cáncer utilizando una gran base poblacional. Esta base se conoce como una base Exploris, que básicamente lo que hace es compilar 40 sistemas de salud en los Estados Unidos de Norteamérica. En esta base, los autores buscaron a los usuarios de ranitidina y evaluaron todos los diagnósticos posteriores de cáncer en un periodo de 2 décadas. Se generaron además 2 poblaciones control. Una de usuarios de famotidina para tener un grupo que usara un fármaco similar a la ranitidina y la población general. Como pueden ver, encontraron una gran cantidad de usuarios de ranitidina, 1.600.000 usuarios,
más de 3.300.000 usuarios de famotidina y 59.600.000 de población general. La incidencia de cáncer, como pueden ver, fue superior en los dos grupos de usuarios de bloqueadores de los receptores ácidos de la histamina en comparación con población general. Sin embargo, al analizar los factores de riesgo, estos fueron más viejos, fueron más fumadores, bebedores, tenían más frecuencia de cirrosis y antecedentes de cáncer. Al eliminar estos factores de confusión, la ranitidina y la famotidina mostraron una incidencia idéntica de cáncer. Por lo tanto, los autores mencionan que no se encontró evidencia de mayor riesgo de cáncer en usuarios de ranitidina en comparación con famotidina, y aunque los usuarios de ranitidina tuvieron más probabilidades de cáncer en comparación con la población general, también tenían más factores de riesgo, por lo que el efecto carcinogénico de la ranitidina no pudo ser demostrado. En conclusión, les he presentado trabajos que demuestran que continúan los esfuerzos por optimizar el rendimiento diagnóstico de los métodos disponibles, con especial atención a grupos de difícil diagnóstico, como aquellos sin erupciones esofágicas. Los nuevos agentes supresores del ácido parecen ser más efectivos y hay un énfasis importante sobre la seguridad del tratamiento farmacológico y los efectos de la inhibición profunda del ácido. Les agradezco mucho la atención y felicito a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por los 25 años de ECOS internacionales. Síganse cuidando y estén bien. Muchas gracias.